Buenos días tengan todos ustedes. Les saludo fraternalmente en el amor de Cristo, hoy 27 de octubre del 2021. La reflexión que nos ocupa el día de hoy está basada en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 5, versículos 21 al 43. Lleva como título: No temas, cree solamente. En el transcurso de este mes, hemos estado reflexionando acerca de una de las olas de la Reforma, solamente la fe. Hemos visto la fe que un gentil, en este caso un centurión, mostró en Jesús cuando confiaba que con solo decir la palabra su siervo sanaría. Fe que maravilló a Jesús por venir de una persona no judía. También acompañamos a la mujer enferma de flujo de sangre y vimos cómo, con solo tocar el manto de Cristo, ella quedó sana. Ahora reflexionaremos la fe de Jairo, que confió en el Señor y su hija fue resucitada. Esta señal de Jesús fue realizada a su regreso de la región de los Gadarenos, donde expulsó a una legión de demonios que habían poseído a 2 hombres y que en su momento tuvimos una reflexión respecto a este milagro. Ahora veremos cómo la sanación de la hija de Jairo, que más bien fue resucitación, se realizó casi simultáneamente con la sanación de la mujer que tocó su manto para quedar sana. Demos lectura a nuestro pasaje. Dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente.
y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En el versículo 1 nos encontramos con Jesús regresando de la región de los Gadarenos. Ahora está al otro lado del mar, cerca de Capernaum. Al momento de bajar de la barca, inmediatamente se reunió una gran multitud de gente alrededor de él. Mientras él estaba ahí, vino uno de los principales de la sinagoga. Su nombre era Jairo, cuyo significado es Él enseñará. Era un judío devoto que siempre asistía a la sinagoga a adorar a Dios. Cuando fue nombrado oficial de la sinagoga, quedó a cargo de organizar los servicios, eligiendo a los que leerían las escrituras y a aquellos que dirían la oración. Era un hombre muy respetado en la comunidad. Él se casó con una mujer joven y después de muchos años tuvieron una hija, que seguramente fue motivo de gran alegría. Como hija única, se convirtió en la persona más importante para ellos, llenándola de cuidados y amor. Sin embargo, cuando ella cumplió 12 años, enfermó gravemente. Por esa razón, vemos a Jairo en el versículo 22 diciendo a Jesús: Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Es de notar que cuando él estuvo frente a Jesús, se postró. Una actitud de humildad, reverencia y respeto hacia Jesús. Reconocía que él era el único que tenía el poder para sanar a su pequeña hija. Seguramente el haber escuchado acerca de las personas que había sanado y también haber sido testigo presencial cuando curó a otras en la misma sinagoga, fue suficiente para que su mente y la de su esposa volaran hacia Jesús, sabiendo que él sería el único que podría salvar a su hija. Ya en la presencia de Jesús le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La forma en que hace su petición nos permite darnos cuenta que era un padre con una angustia tan grande que su corazón lo sentía oprimido, temiendo que en cualquier momento su hija moriría. Razón por la cual le dice que su hija agonizaba y le ruega mucho que vaya a su casa para que ponga sus manos sobre de ella y viva. Estaba convencido de que Jesús era el único que podía sanar a su hija. Jesús accedió encaminándose hacia su casa.
Seguramente fue difícil y lento el caminar debido a la multitud que apretaba a Jesús, y para más, su camino fue interrumpido por la mujer enferma de flujo. Todo este tiempo ha de haber parecido interminable para Jairo. A él le urgía que Jesús llegara a su casa para que su hija fuera curada. Sin embargo, esperó pacientemente. No sabemos cuánto tiempo llevaría el lento caminar y la conversación que tuvo Jesús con la mujer, pero cuando todavía hablaba con ella, llegaron de la casa de Jairo para informarle. Versículo 35. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Esta noticia seguramente destrozó a Jairo, como cualquiera de nosotros lo haría. Ha de haber sentido cómo el piso se hundía bajo sus pies. Toda su esperanza se esfumó súbitamente. Ante sus ojos ya no había nada que hacer. Cualquier posibilidad se había perdido. Ahora, seguramente pensó que ni Jesús podía hacer algo. Jesús oyó esto y dirigiéndose a él le dijo, versículo 36, no temas, cree solamente. Con la calma que caracterizaba a Jesús ante este tipo de situaciones, exhortó a Jairo diciéndole, no temas. Con esta frase, Jesús le estaba diciendo que no hiciera caso a la noticia que acababa de recibir, mientras que con la frase, cree solamente, lo exhorta a que confíe en Él, que tenga fe en sus palabras y en su misericordia, que confíe que Él tiene el poder para sanar a su hija, que tiene el control de todo y como Señor de la vida, la muerte no es una condición definitiva. A Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Las palabras de aliento de Jesús sirvieron para que Jairo recobrara la esperanza. Cuando entró Jesús a la casa, encontró un gran alboroto provocado por la gente que lloraba. Entonces, dirigiéndose a ellos, les dice, versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ante tal afirmación, la gente cambió el llanto en burlas hacia Jesús. ¿Realmente esta gente se dolía de la muerte de la niña? Ese repentino cambio de actitud evidenciaba que solo estaban ahí para recibir alguna remuneración por sus servicios, por lo que Jesús los echó fuera de la casa. En el versículo 40 dice, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Solo él, los padres y los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, entraron al cuarto donde se encontraba la niña. En el versículo 41 vemos a Jesús tomando la mano de la niña y diciéndole, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Al instante, ante la orden poderosa de Jesús, la niña se levantó, una muestra portentosa del poder de la palabra de Jesús. Podemos imaginar a los padres en actitud expectante, anhelando que Jesús pudiera hacer algo por su hija. Cuando vieron que ella abrió sus ojos y recobró sus fuerzas, seguramente se llenaron de alegría,
pero al mismo tiempo de gran espanto, ya que después de haber visto a su hija postrada en la cama, sin vida, con su cara pálida y la muerte reflejada en el rostro, ahora tiene color y está lleno de vida. A una orden de Jesús, su espíritu regresó a su cuerpo. En el versículo 42 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En el versículo 43 vemos a Jesús pidiendo que no se le cuente a nadie lo sucedido, para que nada interfiriera en su ministerio y poder seguir su camino. La hija de Jairo fue la primera resurrección realizada por Jesús. Las otras dos, las del joven Naír y Lázaro, fueron más tarde, que al final volvieron a morir. Debemos confiar en el poder de nuestro Salvador, que con solo decir la palabra puede resucitar a una persona, y en el día postrero resucitará a toda la humanidad y a sus elegidos con un cuerpo glorificado, preparado para vivir por la eternidad en su reino. Creamos en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el control de todas las cosas y es Rey soberano sobre toda su creación. En el Salmo 46, versículo 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estemos quietos y hagamos lo que Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente.